Mientras navegábamos por internet, nos topamos con un caso aterrador. Un ciudadano taiwanés detenido en Tailandia con 6 cadáveres de bebés asados y pintados de dorado, listos para ser vendidos como amuletos para rituales oscuros. Este macabro hallazgo no es un caso aislado, sino solo una muestra de un mercado ilegal de restos humanos alimentado por antiguas creencias y facilitado por el anonimato de la web. El Kumanthong, un fetiche de fetos disecados que se cree trae suerte, ha sido revitalizado en el ciberespacio, donde estos amuletos se compran y venden sin control. El Internet, lejos de ser solo un espacio para información y entretenimiento, se ha convertido en un punto caliente para este tipo de prácticas ilegales. Este caso pone de manifiesto la facilidad con la que el tráfico de cadáveres para rituales oscuros se ha globalizado, aprovechando la falta de regulación en la web. Hoy exploraremos cómo el ciberespacio se ha convertido en un refugio para estos mercados oscuros, y cómo, detrás de la pantalla, la magia pagana y el crimen encuentran terreno fértil. La conexión de Tailandia con el ocultismo y la magia pagana es profunda, con raíces que se extienden siglos atrás. La figura del Kumanthong, o niño dorado, ha sido un símbolo de poder y suerte en la cultura tailandesa y otras regiones del sudeste asiático. Tradicionalmente, el Kumanthong es un feto no nacido que es extraído del útero de su madre y sometido a un ritual que incluye secado, asado y finalmente cubierto con laca dorada y pan de oro. Este proceso, aunque brutal y macabro, es considerado por algunos como un acto de necromancia, destinado a invocar el espíritu del niño para otorgar al poseedor del amuleto suerte, riqueza y protección. Este fetiche de necromancia tiene sus orígenes en las antiguas creencias de la región, donde el poder de los espíritus se consideraba fundamental para conseguir prosperidad. El proceso que culmina en la creación del Kumanthong se cree que otorga control sobre los espíritus y, en teoría, estos amuletos sirven como un medio para invocar a los espíritus de los muertos, proporcionándoles el poder de influir en la vida de los vivos. Se pensaba que los brujos que poseían un Kumanthong podrían utilizar el poder de este espíritu para cumplir sus deseos, desde obtener riqueza hasta protegerse de la mala suerte. Aunque esta práctica fue común en tiempos antiguos, a lo largo del siglo XX empezó a perder popularidad debido a las críticas de la sociedad y las autoridades budistas, que condenaban la utilización de cuerpos humanos para fines no religiosos. Sin embargo, el deseo de los supersticiosos por obtener los poderes de los Kumanthong nunca desapareció por completo. Lo que antes era una práctica ocultista muy restringida ahora se ha convertido en un fenómeno global gracias al Internet. En las últimas décadas, la popularidad de estos fetiches se ha revivido a través de foros en línea y mercados oscuros, donde se venden figuras y amuletos basados en la tradición del Kumanthong. Hoy en día, no es raro encontrar amuletos de Kumanthong vendidos en plataformas en línea, especialmente en foros que operan en la dark web, donde el anonimato de las transacciones permite el tráfico de estos artículos ilegales. La facilidad de acceso y el anonimato en línea han hecho que el mercado de estos amuletos sea más accesible y global. Las personas que buscan obtener estos poderes se sienten atraídas por la idea de que, al poseer un Kumanthong, podrían atraer la buena suerte, el dinero y la protección en su vida cotidiana. Aunque el uso de cadáveres humanos para estos fines sigue siendo ilegal, las autoridades de Tailandia y otras partes del mundo se han enfrentado a grandes desafíos al tratar de erradicar este comercio ilegal, pues las leyes existentes no siempre tienen la capacidad de abordar el auge de la magia pagana facilitada por Internet. En muchos casos, las redes de traficantes de cadáveres han logrado eludir a la policía, operando en la sombra mientras las plataformas de venta en línea se convierten en un terreno fértil para este comercio macabro. El Kumanthong sigue siendo considerado un fetiche sagrado por aquellos que creen en su poder. Sin embargo, la realidad de su comercio y producción ha tomado un giro perturbador con la llegada de la dark web.
donde se trafican amuletos y cuerpos humanos en completa impunidad. En Tailandia, la lucha contra estos mercados ilegales sigue siendo una batalla constante, mientras las viejas creencias se mezclan con las modernas oportunidades tecnológicas, creando un mercado oscuro y peligroso. El 28 de mayo de 2012, la policía tailandesa hizo un descubrimiento que dejó al país en estado de shock. Un ciudadano taiwanés de 28 años, Chow Hong-hun, fue detenido en el barrio chino de Bangkok con una maleta que contenía 6 cuerpos de bebés. Estos cuerpos, previamente asados y pintados de dorado, estaban listos para ser vendidos en internet como amuletos mágicos. La policía, tras recibir un soplo de un informante, localizó a Chow en su habitación de hotel, donde, en un operativo sorpresa, encontraron los restos macabros que confirmaban los peores temores. Los 6 cadáveres, aparentemente extraídos de fetos no nacidos, habían sido tratados de manera ritualística. Habían sido secados, cubiertos con una capa de laca dorada llamada yalak, y recubiertos con pan de oro para darles el aspecto de un kumanthong. Este tipo de fetiche, que es venerado por algunos en la supersticiosa cultura tailandesa y china, se cree que tiene el poder de atraer la buena suerte y proteger al portador de la mala fortuna. Sin embargo, lo que para muchos es solo una superstición, para algunos comerciantes es un negocio lucrativo, facilitado por el anonimato y la facilidad de las transacciones en línea. El arresto de Chow desveló una red de tráfico de cadáveres para rituales oscuros que operaba en la región, con la ayuda de plataformas en línea, donde estos fetiches eran comprados y vendidos. Según las declaraciones del detenido, los cuerpos fueron adquiridos por un precio de 200,000 baht, aproximadamente $600 o 5.200 euros, de otro taiwanés, quien los había encargado para su venta en Taiwán, otro mercado donde la superstición por los kumanthong sigue siendo fuerte. Los investigadores intentaron seguir la pista de la procedencia de los cuerpos, pero el caso se complicó debido a la falta de pruebas sobre cómo los cadáveres fueron obtenidos. Las autoridades no revelaron detalles específicos sobre el origen de los pequeños cuerpos, aunque en el pasado ya habían surgido investigaciones similares que conectaban el tráfico de fetos con clínicas ilegales. Este caso, sin embargo, puso en evidencia la facilidad con la que estos fetiches macabros pueden ser comercializados, sin que las autoridades puedan detenerlos a tiempo. El hallazgo dejó claro que este tipo de tráfico no es aislado. El uso de cuerpos para amuletos y rituales mágicos ha estado presente en la cultura tailandesa durante siglos, pero con la llegada de Internet, se ha convertido en un negocio más accesible y globalizado. Las redes que operan en la Dark Web y otros foros oscuros se han convertido en el principal medio para la venta de estos fetiches, que atraen tanto a compradores como a vendedores, sin que las autoridades puedan intervenir eficazmente. Este caso no solo puso de manifiesto el lado oscuro del mercado de amuletos en Tailandia, sino también la impotencia de las autoridades ante el uso del Internet para facilitar el tráfico de cadáveres humanos. A pesar de los esfuerzos por erradicar este comercio, los traficantes continúan operando en la sombra, utilizando el anonimato de la web para eludir las leyes y continuar con sus actividades ilícitas. El caso de Chow Hong-hun no es un incidente aislado, sino un ejemplo claro de cómo el Internet ha facilitado el tráfico de cadáveres y amuletos oscuros, la facilidad con la que se pueden realizar transacciones en línea, el anonimato que ofrece la web y la falta de una regulación efectiva han convertido a la Dark Web en un refugio para los mercados ilegales. La venta de fetiches como el kumanthong es solo una de las muchas prácticas que ocurren en las sombras de Internet. El uso del Internet oscuro para la venta de cadáveres humanos y amuletos rituales ha crecido de manera exponencial en la última década. A través de foros clandestinos, redes de mensajería cifrada y sitios web anónimos, los traficantes de cadáveres pueden vender estos objetos sin temor a ser identificados por las autoridades. Las plataformas permiten a los compradores y vendedores operar sin que las fuerzas de seguridad puedan rastrear sus actividades, lo que genera una sensación de impunidad entre los actores involucrados.
Este fenómeno no es nuevo. En 2010, la policía tailandesa descubrió más de 2.000 cadáveres de fetos en un templo budista en Bangkok. Estos cuerpos, que provenían de clínicas ilegales de aborto, habían sido almacenados en recipientes en espera de ser cremados. Pero el olor nauseabundo alertó a las autoridades. Además, un monje budista fue detenido en 2015 después de que se descubriera un cadáver infantil envuelto en pan de oro en un templo del norte de Tailandia. El monje había adquirido el cadáver de un empresario funerario con el fin de convertirlo en un kumanthong. Estos casos reflejan la triste realidad de que la práctica de utilizar cadáveres humanos en rituales sigue siendo una tradición activa en ciertas partes de Tailandia, aunque ilegal. La Dark Web ha jugado un papel fundamental en la expansión de este comercio ilegal. Hoy en día, los traficantes de cadáveres operan con facilidad en plataformas clandestinas donde los compradores pueden adquirir fetiches macabros, como kumanthong, sin miedo a ser rastreados. Estos fetiches, a menudo vendidos como amuletos de protección o suerte, tienen una gran demanda entre aquellos que buscan poder o fortuna a través de rituales mágicos. La web ha abierto un mercado global para estos objetos, que antes solo eran accesibles en pequeñas regiones de Asia, como Tailandia y Taiwán. En 2012, el caso de Chow Hong-hun es solo un ejemplo de cómo el tráfico de cadáveres y amuletos se ha globalizado. Según las declaraciones del detenido, los cadáveres fueron adquiridos por un precio de 200,000 baht, aproximadamente $6.600 o 5.200 euros, de otro taiwanés para ser vendidos en Taiwán, un mercado donde la superstición por los kumanthong sigue siendo fuerte. Este tipo de comercio digital no se limita a una región, sino que conecta a compradores y vendedores a nivel internacional. El kumanthong sigue siendo un fetiche poderoso para aquellos que creen en su capacidad de atraer la buena suerte, pero su venta en línea está poniendo en riesgo la vida de los que se ven involucrados en estos macabros rituales. Las autoridades tailandesas han intensificado la lucha contra estos mercados ilegales, pero el anonimato de Internet y las plataformas de pago en línea siguen dificultando el trabajo policial. El comercio de estos amuletos oscuros sigue siendo una práctica clandestina que no solo transgrede lo moral y lo ético, sino que también expone a las víctimas de este tráfico humano. Este tipo de tráfico de cadáveres, aunque condenable, también pone en evidencia un problema de superstición profundamente arraigado en algunas áreas de la sociedad tailandesa. Las creencias que veneran figuras como el kumanthong o niño dorado siguen siendo populares en ciertas comunidades, lo que alimenta la demanda de estos amuletos. Para muchos tailandeses, el kumanthong es una figura sagrada, una representación de un niño que, tras haber muerto, se cree que trae buena suerte y protección a su dueño. Esta práctica, que tiene sus raíces en la necromancia ancestral, ahora está siendo revivida y globalizada gracias a la facilidad que ofrece Internet para conectar a vendedores y compradores. Las implicaciones sociales son profundas. En muchos casos, la pobreza, la ignorancia y la desesperación juegan un papel crucial en la perpetuación de estas prácticas. Los traficantes de cadáveres explotan las creencias religiosas y espirituales de las personas para lucrarse de ellas. Además, la falta de educación y conocimiento sobre los peligros de estas prácticas hace que muchos caigan en las redes de los estafadores que operan en línea. A menudo, los compradores de estos fetiches ni siquiera saben de dónde provienen los cadáveres, ni cómo son obtenidos. El impacto legal, por otro lado, es igualmente complejo. Aunque las leyes tailandesas prohíben la utilización de restos humanos con fines rituales, el sistema judicial parece ser incapaz de abordar este tipo de delitos con eficacia. Los traficantes se benefician de las lagunas legales y de la falta de una regulación internacional que permita intervenir de manera efectiva. La policía tailandesa ha arrestado a varios involucrados en el tráfico de cadáveres y amuletos, pero los casos suelen ser aislados, y la falta de cooperación internacional limita la capacidad de las autoridades para detener a los actores globales que operan detrás de estos mercados ilegales. La corrupción y la falta de recursos también juegan un papel importante en la perpetuación de estos crímenes.
En algunos casos, las investigaciones son lentas o ineficaces debido a la falta de personal capacitado y de herramientas adecuadas para rastrear el tráfico en línea. Mientras tanto, las plataformas de comercio electrónico y la dark web se han convertido en los principales canales a través de los cuales los traficantes de cadáveres operan con total impunidad. Eludiendo las leyes de varios países, el gobierno tailandés ha intentado abordar este problema con algunos avances en la implementación de políticas y medidas de control. Sin embargo, el hecho de que esta práctica esté tan profundamente arraigada en la cultura y el comercio global hace que la tarea sea más difícil. A pesar de los esfuerzos, la falta de acción a nivel internacional y la desconexión entre las autoridades en diferentes países continúan dificultando el cierre de estos mercados. El tráfico de cadáveres para amuletos mágicos y rituales no es un fenómeno nuevo en Tailandia, y casos similares han ocurrido a lo largo de los años, lo que demuestra que la práctica de utilizar restos humanos con fines ocultistas sigue siendo una preocupación recurrente en la región. El caso de Chow Hong Hun es solo una pieza de un rompecabezas más grande que involucra prácticas de necromancia y el comercio ilegal de fetos en todo el país. En 2010, un caso que conmovió al mundo fue el hallazgo de más de 2,000 cadáveres de fetos en un templo budista en Bangkok, un hecho que destapó una red de tráfico de cadáveres proveniente de clínicas ilegales de aborto. Estos fetos, que en su mayoría habían sido almacenados en condiciones inhumanas en recipientes de metal, no solo demostraron la magnitud del problema del aborto ilegal en Tailandia, sino que también pusieron en evidencia el uso ritual de los cuerpos no deseados. El hecho de que estos cadáveres fueran hallados en un templo, lugar que tradicionalmente debería ser sagrado y de respeto, reveló la gravedad de la práctica de la necromancia en el país. Algunos de estos fetos fueron destinados a ser utilizados en rituales para crear amuletos de Kumanthong, los fetiches que, según se cree, traen buena suerte y protección. Estos amuletos, que requieren la desecación de los cuerpos y su posterior recubrimiento con pan de oro, se han convertido en objetos de culto para aquellos que creen en el poder de los espíritus de los muertos. A pesar de que las autoridades tailandesas detuvieron a varios individuos involucrados en este comercio, el caso de 2010 no fue un incidente aislado. En 2015, otro caso inquietante se presentó en el norte de Tailandia, donde un monje budista fue arrestado por utilizar el cadáver de un bebé para realizar un ritual oscuro. El monje, que había adquirido el cadáver a través de un empresario de pompas fúnebres, planeaba convertirlo en un Kumanthong. El monje había comprado el cadáver por 3,000 baht, aproximadamente $90, y lo había colocado dentro de un ataúd de vidrio, envuelto en pan de oro, bajo el brillo del santuario. La policía, al enterarse de la situación, detuvo al monje y lo expulsó del sacerdocio. Este caso fue otra evidencia de la persistencia de la necromancia en Tailandia, a pesar de los esfuerzos por erradicarla. Lo más alarmante de estos casos es que la práctica del Kumanthong no solo sigue viva, sino que está siendo alimentada por la superstición y la ignorancia. Los compradores de estos fetiches no solo buscan protección y buena suerte, sino que creen que al venerar estos cadáveres pueden conseguir riquezas y poder. En muchos casos, los traficantes se aprovechan de las creencias espirituales de las personas para lucrarse con la venta de estos amuletos macabros. Los casos de necromancia en Tailandia no solo se limitan a los fetos. En ocasiones, los cadáveres de adultos también han sido utilizados en prácticas rituales similares, aunque son menos comunes debido a la dificultad de obtenerlos. Sin embargo, lo que demuestra cada uno de estos casos es que el deseo por obtener poder mediante el uso de cadáveres humanos sigue siendo un negocio que prospera, alimentado por las creencias esotéricas que han perdurado a lo largo de los siglos. En este contexto, el mercado de Kumanthong sigue siendo una parte integral de la cultura ocultista de Tailandia, con compradores dispuestos a pagar grandes sumas por estos fetiches. La conexión entre estas prácticas y el Internet ha facilitado su globalización, permitiendo que personas de todo el mundo accedan a estos amuletos.
A pesar de las condenas sociales y religiosas, el comercio de cadáveres humanos continúa siendo un negocio lucrativo en la sombra, respaldado por una red de supersticiones y rituales oscuros. El tráfico de cadáveres para rituales oscuros en Tailandia, facilitado por el Internet, revela una realidad sombría donde supersticiones y crímenes se entrelazan. La figura del Kumantong, un fetiche de necromancia, ha resurgido en plataformas digitales, convirtiéndose en un negocio global accesible a través de la Dark Web. Este comercio ilegal ha expuesto las limitaciones de las leyes locales, incapaces de frenar la proliferación de estas prácticas en línea. A pesar de los esfuerzos de las autoridades tailandesas, el mercado de cadáveres sigue siendo lucrativo, alimentado por la superstición y la falta de control. Los compradores, motivados por la creencia de que estos amuletos traen buena suerte, contribuyen a un mercado que explota la desesperación y la ignorancia. El legado de esta práctica es la perpetuación de una cultura donde la vida humana se convierte en mercancía para obtener poder o riqueza. Aunque las leyes intentan frenar este comercio, la globalización y el anonimato en Internet siguen favoreciendo su crecimiento. El desafío está en erradicar tanto el comercio ilegal como la superstición que lo sustenta. Pero por ahora, el mercado de los Kumantong sigue prosperando en las sombras del ciberespacio.